¿Cómo se denomina? O sea, ¿qué es un nervio craneal? Ustedes recuerdan, hemos hablado en generalidades acerca de lo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso se clasifica en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, a su vez, contiene, por un lado están los nervios craneales y por otro lado están los nervios raquídeos. Nervios craneales son todos aquellos que aparentemente se encuentran en el cráneo, ¿no? Aparentemente, de ahí viene su nombre, ¿no? Se encuentran en el cráneo, se originan a nivel del cráneo, por eso reciben ese nombre de nervios craneales, o pares craneales. ¿Por qué? Pues son pares, ¿sí? Hay tanto un derecho como un izquierdo, ¿ya? Entonces, ¿cuántos nervios craneales o cuántos pares de nervios craneales tenemos? Son 12. 12 pares craneales o 12 nervios craneales. Estos se van a encontrar bajo una denominación que va en el orden de su aparición. Así tenemos el primero, el segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente hasta llegar al duodécimo, 12 pares. Bien. Esa denominación justamente viene con un número romano, ¿no? Aquí por motivos prácticos le han puesto números latinos, pero en realidad viene con números romanos, ¿sí? Del 1 al 12º o duodécimo, como quieran llamar. Justamente estos han recibido esa denominación así en números romanos, de acuerdo al orden en que han aparecido en la disección anatómica. Entonces, cuando los anatomistas han hecho la apertura del cráneo, han levantado el cráneo, ya saben ustedes cómo se corta el cráneo, ¿no? Una línea que sigue la glabela hasta la protuberancia occipital externa. Hacemos el corte con una sierra y destapamos la bóveda del cráneo. Al destapar la bóveda del cráneo, entonces, nos permite ver los elementos del sistema nervioso central. Y al levantar justamente los hemisferios cerebrales, el tallo cerebral que está por acá, el cerebelo, justamente al levantar de adelante hacia atrás, ¿no? De abajo hacia arriba, hacen su aparición estos nervios. Aparecen, ¿no? Por eso se les denomina de esa forma. Los que están más adelante, los primeros, pues lo han puesto por eso primer par craneal. A continuación el segundo, es el nervio óptico. A continuación el tercero, el cuarto, quinto, ¿no? Y en ese orden, ¿sí? El sexto, séptimo, octavo y los 4 últimos. ¿Bien? Ahora, otras características también acerca de estos nervios craneales es la siguiente. Estos nervios craneales van a tener una función que puede ser motora, pueden tener también doble función y ser mixtos, sensitivo-motor, como también mixtos y llevar 3 tipos de funciones, sensitivo, motor y vegetativo. Entonces hay ahí una clasificación de los nervios, de acuerdo a su acción, de acuerdo a su función. Como ser también estos otros que son el primero y el segundo, además del vestíbulo coclear, que son nervios sensoriales. Sensoriales significa que estos forman parte de los sentidos. El sentido del olfato para el primer par craneal, el sentido de la vista para el segundo par craneal, el sentido del oído y del equilibrio para el vestíbulo coclear, el octavo par craneal. Entonces, van a tener distintas funciones, ¿no? Y de acuerdo a ello también vamos a ir describiendo a cada uno de estos nervios craneales. De cada uno de estos nervios craneales tenemos que mencionar lo siguiente. Es muy importante mencionar. Primero, tenemos que hablar de cada nervio, va a presentar un origen real y un origen aparente. Cada uno de estos nervios presenta su origen real y su origen aparente. ¿Sí? Entonces, por acá lo que nos muestra es el origen aparente, básicamente, por donde aparentemente se está originando, ¿no? Lo que es visible a simple vista. Lo que no es visible, ¿sí? Son los distintos núcleos que contienen el cuerpo celular, de donde se va a originar justamente la función de cada uno de estos. Entonces tenemos un origen real, donde son los núcleos presentes en las estructuras
anatómicas del sistema nervioso central. Y está el origen aparente, por donde aparentemente se origina, ¿no? Ya es cuando se ha constituido las fibras nerviosas que conforman al cordón nervioso, pues a lo que llamamos nervio. ¿Sí? Entonces hay origen real, hay origen aparente. Tenemos otro aspecto también, tenemos que ver lo que es el trayecto. Entonces en el trayecto veremos acerca de la salida, el destino, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hablar del trayecto que hace cada uno de estos nervios. Una vez que se originan, tienen su origen real, luego su origen aparente. ¿Y cuál es el trayecto que realiza? Eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Y también vamos a hablar de las ramas, porque cada uno de estos nervios van a dar ramas, ya sean colaterales o ramas terminales, ¿no? No todos, ¿no? Algunos dan directamente ramas terminales. Otros dan ramas colaterales. Otros, como este, por ejemplo, el trigémino, da directamente 3 ramas terminales. Pero a su vez, cada una de estas 3 ramas terminales, cada una, a su vez, da ramas colaterales, ¿sí? Varias. ¿Ya? Entonces, cada una de esas ramas también vamos a describir. Y finalmente hablaremos también de la función, ¿sí? Entonces, van a ser los aspectos fundamentales que tocaremos acerca de cada uno de estos nervios craneales. ¿Ya? Les voy a dar una tarea donde ustedes tienen que hacer un resumen de los nervios craneales, pero voy a evaluar todavía eso hasta la próxima semana, en el caso de poder hacer esta actividad, ¿no? Probablemente hagamos directamente el control de lectura, ¿ya? Bueno, estaré comunicando. De todas formas, yo sugiero que ustedes hagan un resumen, ¿sí? Similar a este, no igualito a este, ¿no? O sea, similar, una tabla parecida, pero ustedes van a poner nombre, van a poner origen real, origen aparente, van a poner trayecto, le ponen ramas colaterales, ramas terminales y pueden ponerle función, ¿sí? Entonces eso les sirve para que ustedes puedan estudiar, ¿ya? Bien, vamos, entonces vamos a ir avanzando veremos los 3 primeros, ¿sí? Y estos los vamos a dejar para la siguiente clase. Vamos a terminar y como les decía, la siguiente semana su examen lo van a dar el miércoles, ¿ya? No el martes, ¿sí? Entonces así van a tener un poquito más de tiempo. Bien, entonces para eso vamos a hablar previamente de la unidad anatómica funcional y fundamental del sistema nervioso central, ¿sí? La unidad anatómica funcional del sistema nervioso central es la neurona. Entonces, esta es la célula. ¿Eso hay algún problema? ¿No? Sucede que la neurona está conformada por un cuerpo donde presenta el núcleo y también va a presentar prolongaciones, ¿no? Estas prolongaciones pueden ser de tipo centrípetas, como estas, ¿no? Más pequeñas, también conocidas como las dendritas, ¿no? Prolongaciones centrípetas. Y otras van a ser las prolongaciones centrífugas, ¿sí? Conocidas también como axón, cilindro axón, ¿sí? O prolongación cilindro axil, que es lo mismo. Entonces, sucede que los cuerpos neuronales, cuando se acumulan, se juntan varios cuerpos neuronales, se reúnen varios, están conformando ahí un núcleo, ¿ya? Y lo vamos a ir describiendo porque el origen real de casi todos los nervios tiene un núcleo, ¿sí? Que va a recibir distintos nombres de acuerdo a la función que va a cumplir. Entonces tenemos que varios cuerpos neuronales forman núcleos, ¿sí? Ahora, estos cuerpos neuronales, estas células, se van a interconectar con otras, pues tienen que comunicarse con otras. No se olviden que el sistema nervioso central regula absolutamente todas las funciones que hay en el cuerpo humano. Entonces, para ello necesita intercomunicarse, ¿sí? Mandar señales, tanto de ida como de vuelta, para que se puedan coordinar estas funciones, regular y controlar, ¿sí? Por eso es que hay esa interconexión a través de sus prolongaciones, tanto las prolongaciones que son centrípetas como las prolongaciones que son centrífugas, ¿ya? Se interconectan unas con otras. De ahí es que luego sale
un cúmulo de fibras nerviosas, ¿sí? Que son estas prolongaciones, estos axones, que se van a juntar y van a formar un verdadero cordón, a lo que llamamos como nervio, ¿sí? Entonces por acá el cúmulo de los cuerpos constituye núcleos y las prolongaciones constituyen las fibras nerviosas llamadas como nervios. ¿Bien? Ahora bien, entonces básicamente se da de esa forma la constitución del sistema nervioso central. Y ahora, un aspecto importante también para poder entender el origen real y aparente de los nervios craneales es el siguiente. El primero y el segundo par craneal son nervios sensoriales que se van a originar a partir de células receptoras de los órganos blancos. Vale decir, para el primer par craneal, la mucosa olfatoria. Para el segundo, células ganglionares que están en la retina. En cambio, los 10 últimos, a partir del tercero al duodécimo, ¿sí? Los 10 últimos pares craneales, todos tienen origen real y origen aparente en el tallo cerebral. Ahora bien, ¿qué será el tallo cerebral? El tallo cerebral o tallo encefálico es una estructura del sistema nervioso central, conformada por 3 elementos. Tenemos a este nivel al mesencéfalo, tenemos a la protuberancia o puente, y tenemos al bulbo raquídeo o médula oblonga. Este bulbo raquídeo o médula oblonga se continúa con la médula espinal, ¿sí? Este sabemos que atraviesa el agujero magno y luego se continúa con la médula espinal que va por el conducto raquídeo. En cambio, el mesencéfalo va a presentar a los pedúnculos cerebrales, que son a manera de puentitos, 2 estructuras que unen al cerebro. Por eso se llaman pedúnculos cerebrales. Y además van a haber 3 tipos de pedúnculos cerebelosos, ¿no? Que van desde la cara posterior del tallo hasta el cerebelo. Es decir, este tallo encefálico, este tallo cerebral es, en simples palabras, un medio de comunicación o de unión entre la médula espinal y el cerebro, además del cerebelo, ¿sí? Entonces comunica estas estructuras pertenecientes al sistema nervioso central, ¿ya? Estos elementos son clave para poder comprender el origen real y origen aparente, como les decía, ¿no? A esta altura, el mesencéfalo, está la protuberancia y el bulbo, ¿ya? Ahora bien, vamos a describir al primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Como les decía, es un nervio sensorial, ¿no? Es un nervio sensorial. Entonces, este nervio que es sensorial va a tener su origen real, pues básicamente a la altura del órgano blanco, donde encontramos a las células de la mucosa olfatoria. Estas células son un tipo especial, ¿no? Especializado de células, ¿sí? Receptoras. Estas células que se encuentran en la parte lateral superior de las fosas nasales, entonces van a ser responsables de la olfacción, ¿sí? Entonces, responsables de la olfacción. Y sucede que estas estructuras, ¿no? Estas células, ya, entonces, el primer par craneal, me están escuchando, ¿no? ¿Me están viendo? Ya. Sigamos. El primer par craneal, el nervio olfatorio, entonces, presenta su origen real a la altura justamente de esta mucosa olfatoria, donde encontramos las células especializadas receptoras, ¿sí? Que van a recoger esas impresiones, esas sensaciones, ¿sí? Obviamente involucradas con el olfato. Estas luego van a enviar sus prolongaciones cilindroaxiles, sus fibras constituyen los filetes del nervio olfatorio, los cuales van a atravesar los orificios de la lámina cribosa del etmoides. ¿Ya? Ahora bien, una vez que atraviesan esta lámina cribosa del etmoides, ¿sí? Forman otro conglomerado
llamado bulbo olfatorio. Este bulbo olfatorio es una estructura entonces nerviosa que es un conglomerado de otro tipo de distintos cuerpos celulares, ¿no? Pero que han interconectado con estas células especializadas de la mucosa olfatoria. Finalmente, este bulbo olfatorio descansa encima de la cara superior de la lámina cribosa, el etmoides. Y a partir del bulbo olfatorio, entonces, emerge, ¿sí?, otro conglomerado de fibras nerviosas que constituyen el tracto o cintilla olfatoria. Este tracto o cintilla olfatoria se va a dirigir por la cara inferior del lóbulo orbitario o lóbulo frontal del cerebro, para luego alcanzar estructuras pertenecientes a centros superiores, ¿no?, en el cerebro, ¿ya? Entonces les comento que el cerebro va a presentar lo que es la corteza cerebral. Esta corteza cerebral tiene unos tipos celulares, ¿no?, distintos, que conllevan funciones específicas, ¿sí? Es así, por ejemplo, que tenemos en el lóbulo occipital, ¿no?, en la corteza cerebral, en el lóbulo occipital, hay un área especial, que es el área 17 de Brodmann, que es el área visual primaria, ¿sí? Ahora, respecto a la función olfatoria, se describe a nivel del giro del cíngulo, ¿sí? También se describe otra estructura perteneciente al hipocampo, el giro del hipocampo o el hipocampo mayor, ¿ya? Y el lóbulo de la ínsula, elementos relacionados con la función olfatoria, que por supuesto es algo que no se puede determinar, ¿no?, es preciso, con precisión, ¿sí? Es algo que todavía continúa en estudios, ¿sí? Y hay mucho que seguramente se está descubriendo acerca de esos componentes, que esto ya pertenece a la neuroanatomía, ¿no? ¿Ya? Entonces esto con mayor detalle lo van a llevar. Ahora simplemente queremos mencionar al nervio olfatorio, cuál va a ser su origen, cuál su función y, bueno, qué relación presenta, con qué estructuras, ¿sí? Bueno, entonces decimos que finalmente este se dirige por esa vía olfatoria para que se pueda llevar a cabo la función. ¿Cuál es la función? La olfacción, ¿sí? Siguiente. Tenemos al nervio óptico, que es el segundo par craneal. El segundo par craneal, el nervio óptico, ¿dónde va a presentar su origen real? Presenta su origen real a nivel de las células ganglionares de la retina. Y como ustedes saben, las células ganglionares de la retina forman un cúmulo también, ¿sí? También forman un cúmulo de cuerpos neuronales que constituye la papila óptica, ¿sí? Esta papila óptica, como ustedes saben, está a 1 milímetro por debajo, 3 milímetros por dentro del polo posterior del globo ocular, y justamente a esa altura se va a encontrar entonces estas células ganglionares que interconectan con otros tipos más, ¿no? Como les decía, se han descubierto hasta 7 tipos distintos de células en la retina, ¿sí? Entonces van a interconectar entre estas y finalmente a partir de la papila salen sus prolongaciones, ¿no?, las fibras nerviosas, formando un cordón nervioso, el cual se conoce como nervio óptico, ¿ya? Entonces emerge el nervio óptico igualmente a 1 milímetro por debajo y 3 milímetros por dentro del polo posterior del globo ocular, ¿sí? Entonces emerge posteriormente estos nervios ópticos, tanto el derecho como el izquierdo, que atraviesan el conducto óptico del esfenoides, junto con la arteria oftálmica, terminarán luego a nivel del ángulo anteroexterno del quiasma óptico, ¿sí? Se forma el quiasma óptico a través del entrecruzamiento de fibras procedentes tanto de los nervios ópticos como también de las cintillas ópticas que van de salida. Los nervios ópticos van de llegada, se da el entrecruzamiento en el quiasma óptico y finalmente salen las cintillas ópticas o tractos ópticos, ¿ya? Este quiasma óptico va a tener una relación muy importante con la hipófisis, ¿sí? Se relaciona con la glándula hipófisis, a la altura de la silla turca o de la fosa hipofisiaria. Muy importante cuando se producen algunos
procesos patológicos en la hipófisis. Suele ser común. Los adenomas benignos de la glándula hipófisis, ¿sí? Que son tumores de tipo benigno. Estos tumores que son benignos o que pueden ser malignos en el peor de los casos, van a causar alteración a nivel del quiasma, generando como consecuencia ceguera. Y esta ceguera puede ser bilateral, ¿sí? Entonces, esa afectación del quiasma óptico es muy importante por la relación que presenta con la glándula hipófisis, ¿ok? Ya. Ahora bien, en este entrecruzamiento del quiasma, justamente se va a dar un entrecruzamiento de los hemicampos, ¿no? Se conoce como hemicampo interno, hemicampo externo, que van a entrecruzar y finalmente se da un cambio a este nivel para la salida a través de las cintillas, ¿no? Cintillas o tractos ópticos. Eso luego atraviesa lo que es la vía óptica, que es igualmente, es un tema de neuroanatomía, que se va a llevar con mucho detalle cuando nos toque hablar de neuroanatomía, ¿ya? Donde intervienen varios componentes del sistema nervioso central, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, está el tálamo óptico, está el cuerpo geniculado externo, está el colículo superior o tubérculo cuadrigémino anterior, que es un componente del mesencéfalo, además, ¿no? Pero bueno, se sigue toda esa vía óptica, ¿ya? Se sigue toda esa vía óptica para luego terminar finalmente en el centro de la visión. ¿Dónde es el centro de la visión? Es el área 17 de Brodmann, que se va a encontrar ¿dónde? En el lóbulo occipital del cerebro, ¿no? Atrás se encuentra, ¿sí? Bueno, no se ve acá, ¿no? Este es el cerebelo. Pero es en el lóbulo occipital del cerebro, en los labios de la cisura calcarina. Ahí la corteza constituye el área 17, que es el área visual primaria. Entonces sigue todo un trayecto, ¿no? Bastante complejo, ¿ya? Pero como les dije, esto ya es más de neuroanatomía. Por ahora, las relaciones del quiasma óptico, cómo se origina, cuál es la función, eso es lo que nos interesa, ¿sí? Por acá tenemos el quiasma óptico, perdón, la papila óptica, justamente la papila, que está, sabemos, da origen al nervio óptico, y aquí está la mácula lútea, ¿no? Esta mácula, la mancha amarilla también, es justamente la que va a la altura de lo que es el polo posterior del globo ocular. La irrigación, como ustedes saben, está dada por la arteria central de la retina y justamente se puede evidenciar ahí cómo se da, cómo se presenta esta irrigación. Aquí tenemos al nervio óptico que se va a relacionar lógicamente con los elementos del cono óptico, ¿no? Se conoce como el cono ocular o cono óptico a todos los músculos anexos del globo ocular. Como ustedes saben, viene desde el vértice de la cavidad orbitaria hasta la esclerótica, ¿no? Y sus distintas inserciones ya las hemos visto. Como tiene esa forma de cono, en el interior justamente de este, se va a encontrar el nervio óptico. Es un verdadero cordón, ¿no? Grueso. Ahí está. Presenta una relación también en su parte externa, su cara externa, con el ganglio ciliar. Este ganglio ciliar es el que va a emitir fibras para el tercer par craneal, para el nervio motor ocular, ¿sí? Como veremos enseguida. ¿Ya? Entonces, ahí nuevamente tenemos al nervio óptico y estamos viendo el quiasma, donde se da el entrecruzamiento, la salida de las cintillas ópticas, ¿no? Y aquí nos representa un poco la lesión que puede pasar en casos de lesión del nervio óptico, lesión del quiasma. Cuando se afecta el quiasma, va a ser de tipo bilateral. Cuando se afecta uno de los nervios, entonces la lesión es unilateral, pero acá sucede que como hay un entrecruzamiento de las fibras, puede haber afectación de uno de los hemicampos, en este caso el hemicampo lateral, del lado contrario, ¿sí? Cuando se afecta uno de estos, ¿no? De su lado contralateral. Bien, tenemos aquí algunos componentes, entonces justamente está representado acá lo que es el área visual primaria, ¿sí? Área 17 de Brodmann, que está en los labios de la cisura calcarina, esto es en el lóbulo occipital del cerebro. Pero hace un trayecto largo, pues va por los cuerpos geniculados externos, los colículos o tubérculos cuadrigéminos anteriores y conecta también con el tálamo óptico. ¿Bien? Y tenemos aquí una fotografía donde podemos evidenciar bulbo olfatorio, cintillas olfatorias, nervios ópticos, quiasma, ¿no? Y las cintillas ópticas. ¿Sí? Ahora vamos a ver esto.
es el tercer par craneal, nervio motor ocular común, nervio oculomotor o tercer par craneal. Entonces vamos a describir. Este nervio es mixto, ¿sí? O sea, tiene función motora, pero también tiene una función vegetativa, ¿ya? De ahí que cuando vayamos a hablar de su origen real, tenemos que hablar de cuántos núcleos. Núcleo motor y también tenemos que hablar de núcleo vegetativo, ¿sí? Entonces, tenemos que va a presentar un núcleo que es principal, que es su núcleo motor o visceromotor, y tenemos un núcleo que es accesorio, llamado también núcleo vegetativo, que es el núcleo iridoconstrictor, llamado también núcleo de Edinger-Westphal, ¿sí? Pertenece lógicamente a la vía o lleva función parasimpática. Entonces, este es el núcleo de Edinger-Westphal, núcleo iridoconstrictor, ¿sí? Y este es el núcleo visceromotor. ¿Dónde se van a encontrar estos núcleos del tercer par craneal? Se encuentran los dos en el mesencéfalo. Entonces acá otra vez, tallo cerebral. ¿Qué partes tenía? Mesencéfalo, ¿sí? Protuberancia o puente y bulbo raquídeo. El mesencéfalo a su vez presenta otros componentes, como estos. Los pedúnculos cerebrales, ¿sí? Pedúnculos cerebrales, ¿sí? Estarían acá, cortados. Estos son los pedúnculos cerebrales, ¿ya? Y tenemos hacia atrás que presenta los tubérculos cuadrigéminos. Además, en medio se describe el acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio. A ver, vamos a ver otra gráfica. Acá, ¿sí? Esto ya es visto de lado, ¿no? Lateralmente. Todo esto es el mesencéfalo, este es la protuberancia puente, y este es el bulbo raquídeo. A ver, mesencéfalo, ¿cuáles son sus componentes? Pedúnculos cerebrales, ¿sí? Tubérculos cuadrigéminos, aquí están, dos hacia arriba, dos hacia abajo, ¿sí? También se llama como lámina cuadrigémina, ¿no? Y la cual presenta los tubérculos cuadrigéminos, da lo mismo. Y en medio tenemos al acueducto mesencefálico, acueducto de Silvio o mesencefálico, ¿no? Que es simplemente un conducto que va a comunicar con una gran cavidad que se va a formar acá, el cuarto ventrículo, ¿ya? Y este acueducto comunica con otra cavidad que está más arriba, que es llamado tercer ventrículo. Bueno, entonces este es un conducto, así de simple, acueducto mesencefálico. Ahora bien, esto visto en un corte se ve así. Acueducto mesencefálico, los pedúnculos cerebrales y la lámina cuadrigémina, los tubérculos cuadrigéminos, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar de los núcleos. ¿Dónde se encuentran? Están en el mesencéfalo, ¿ya? Y tenemos al núcleo principal, este que es visceromotor, que se encuentra en el mesencéfalo, a la altura del tubérculo cuadrigémino anterior, ¿sí? Ahí se encuentra. Y este otro, en cambio, se va a encontrar en la sustancia gris periacueductal. Sustancia gris periacueductal, o sea, la que está rodeando al acueducto, ¿sí? Que es una sustancia gris. ¿Por qué sustancia gris? Porque tiene cuerpos neuronales, así de simple. En cambio, la sustancia blanca es la que tiene fibras nerviosas, fibras que proceden de estos cuerpos neuronales, ¿ya? Bueno, entonces, este núcleo está en la sustancia gris periacueductal, el núcleo de Edinger-Westphal o iridoconstrictor, y este otro está a la altura del tubérculo cuadrigémino anterior en el mesencéfalo. O sea, si lo viéramos así de ladito, este es el tubérculo cuadrigémino anterior y este es el posterior. A este nivel va a estar, ¿no? Su núcleo, ¿sí? A ese nivel. ¿Sí? Ahí está. ¿Bien? Ahora, ese es el origen real. ¿Cuál será el origen aparente? Por donde aparentemente se origina, ¿no? Ese es el origen aparente. ¿Dónde está? Aquí, justamente, en este espacio. Si esto es pedúnculo y esto es pedúnculo, ¿qué será esto? Esto es el espacio interpeduncular, ¿sí? Esto lo vemos aquí. Pedúnculo, pedúnculo. Espacio interpeduncular o espacio perforado posterior, también recibe ese nombre. Entonces, a la altura de este espacio perforado posterior o espacio interpeduncular se encuentra el tercer par craneal, el origen aparente del tercer par craneal.
¿Ya? Entonces, ahí lo tenemos. Bueno, ¿qué es lo que pasa luego que este se origina? Tiene su origen aparente, ahí está, ¿sí? Espacio interpeduncular, aquí están sus núcleos, ¿no? Como dijimos, está a la altura de este tubérculo cuadrigémino anterior, ¿no? Ahí, bueno, representado de esta forma. Y el otro que está en la sustancia gris periacueductal. En fin, sale el nervio por su origen aparente y se dirige hacia la cavidad orbitaria. Para ingresar a la cavidad orbitaria, este va a atravesar la hendidura esfenoidal o hendidura orbitaria del esfenoides. Antes de eso ha pasado por la cara externa del seno cavernoso. Se relaciona también con este elemento. Ahí está. Se introduce por la hendidura orbitaria o hendidura esfenoidal y va a pasar justamente por un ojal que le va a hacer ese tendón de Sim. ¿Se acuerdan del tendón de Sim? El tendón de Sim es un tendón en común para dar origen a los 4 músculos rectos, ¿sí? Al recto superior, recto inferior, recto interno, recto externo, ¿no? Estos rectos entonces se originan de este tendón. Resulta que este tendón hace un ojal, es el ojal superoexterno, y por ese ojal superoexterno atraviesa este nervio, el motor ocular común. Toda vez que atraviesa, entonces se coloca ya dentro de lo que es la cavidad orbitaria y va a mandar 2 ramas terminales, una rama interna y una rama externa. Estas ramas terminales finalmente se van a distribuir en todos los músculos del globo ocular, casi todos los músculos del globo ocular, ¿sí? Exceptuando cuáles, exceptuando el oblicuo mayor y exceptuando el recto externo, ¿sí? Porque como podemos ver, este oblicuo mayor está recibiendo de este otro, que lo vamos a describir la próxima clase. Y este recto externo o recto lateral recibe de este otro. Igual, es otro nervio. ¿Sí? Pero este entonces está alcanzando a todos los demás, ¿no? Hablamos del recto superior, hablamos inclusive del elevador del párpado superior, hablamos del recto inferior, del oblicuo menor, del recto interno. ¿Ya? Otra característica es que también este nervio se va a interconectar con este ganglio ciliar y a través de las fibras que le da este ganglio ciliar es que este alcanza hacia el músculo esfínter del iris, ¿sí? Alcanza el músculo esfínter del iris para producir la iridoconstricción, la miosis, cuando la pupila se cierra. Eso es la miosis o la iridoconstricción. Jóvenes, alguien está con micrófono. Es que el tercer par craneal da su inervación, ¿sí? Ahora bien, ahí está nuevamente lo mismo, ¿sí? Ese es el tercer par craneal, ahí está con sus ramas, la conexión con el ganglio ciliar y está alcanzando al músculo, al esfínter del iris, ¿no? Sabemos que lleva fibras de tipo vegetativa. ¿Ya? Ahora, resulta que hay otro, aprovechamos ahorita el tema para mencionar, que también tenemos otro nervio, o otro tipo de fibras, mejor dicho, ¿ya? Otro tipo de fibras que constituyen al núcleo cilioespinal. Este núcleo cilioespinal se va a encontrar situado en la sustancia gris periependimaria, o sea, la sustancia gris que está rodeando al conducto que tiene en su interior la médula espinal, ¿sí? ¿En qué segmentos medulares se encuentra? Entre el segmento medular C8 hasta el D1. Luego este conecta con ganglios simpáticos y este a su vez con el nervio oftálmico. Sabemos que el nervio oftálmico es rama del nervio trigémino, ¿ya? Entonces, acá ustedes tienen, estas por acá se dan las 3 ramas del nervio trigémino, ¿ya? Que son 3, ¿no? El nervio maxilar es este de acá, el nervio mandibular, ¿ya? Y este que está aquí cortado es el oftálmico. A través del nervio oftálmico, ¿sí? Y él va a conectar con ganglios simpáticos, es que este va a inervar al esfínter del iris también, ¿sí? Y se va a producir la otra acción contraria, la iridodilatación. Entonces, chicos, no se olviden, la iridoconstricción se produce gracias al
o la miosis se produce gracias al núcleo iridoconstrictor o núcleo de Edinger-Westphal propio del tercer par craneal. Y la iridodilatación o midriasis se produce gracias al núcleo cilioespinal que se encuentra en los segmentos medulares entre C8 a D1, ¿no? En la sustancia gris periependimarica. Y este conecta con los ganglios simpáticos que a su vez van a llegar mediante el nervio oftálmico, que es rama del nervio trigémino. ¿Sí? Entonces, solamente para aclarar ese punto, ¿ya? Entonces, por acá justamente se ve las ramas que da este nervio, el quinto par craneal, ¿no? Vamos a describir la próxima clase también con más detalle el quinto par craneal.